Doy yo, ¿no es cierto? Ok, ya. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos a una nueva sesión del seminario de ecuaciones de esta semana. Hoy día tenemos el agrado de tener con nosotros a Paz Álvarez de la Universidad de Salamanca, que nos va a hablar de integrabilidad y el método de Singular Manifold, a toolkit to determine Soliton solutions. Okay. Adelante, por favor, Paz. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Paz, soy doctora por la Universidad de Salamanca, en España. Bueno, quería agradeceros por invitarme a participar en este seminario y en especial al profesor Claudio Muñoz por esta oportunidad. En el seminario de hoy vamos a hablar de integrabilidad para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en un sentido amplio. Bueno, el título de mi charla es Integrabilidad y el método de la variedad singular. Metodología para determinar soluciones solitónicas. Esencialmente vamos a ver cómo estos distintos elementos coinciden y nos ayudan a establecer una metodología para tratar con los sistemas integrales. Bueno, en primer lugar voy a hacer una breve introducción sobre integrabilidad para ecuaciones diferenciales. Justamente para continuar después con la denominada propiedad de PLB, que es un criterio particular para trabajar con integrabilidad de estas ecuaciones. Acto seguido voy a proceder a explicar el método de la variedad singular como una técnica extremadamente útil e interesante para derivar propiedades fundamentales de los sistemas integrables, como transformaciones de Auto-Backlund o el par de Lax. Después voy a hablar del formalismo de las transformaciones de Darboux como un mecanismo para obtener soluciones solitónicas. Y finalmente voy a aplicar toda esta metodología para analizar dos sistemas integrables basados en generalizaciones de la ecuación de Rödinger no lineal. Bueno, la primera pregunta que debemos tener en cuenta es ¿qué entendemos por el término de integrabilidad? Bueno, de una manera intuitiva, el término integrable evoca de alguna manera los conceptos de regularidad o solubilidad para un sistema para cualquier tiempo y una condición inicial dada. En caso contrario, el sistema no integrable alude a un comportamiento caótico o irregular en algún dominio de definición. En cambio, lo que tenemos es que no existe una noción unificada del concepto de integrabilidad y depende mucho del contexto en el que se trate. Los sistemas integrables aparecen en primer lugar en el contexto de la mecánica clásica, en la búsqueda de soluciones exactas a las ecuaciones de movimiento de Newton. Se observaba que los sistemas integrables presentaban un número de cantidades conservadas, como los momentos lineal angular, la energía, etc. De hecho, algunos de ellos presentaban una cantidad infinita de cantidades conservadas. En cambio, encontrar cantidades conservadas es más una excepción que una regla. Por tanto, necesitamos establecer criterios de integrabilidad. Por ejemplo, desde el punto de vista geométrico, para los sistemas dinámicos, las ecuaciones diferenciales se interpretan como sistemas gaussianos y el criterio de integrabilidad viene dado por el teorema de Frobenius. Para sistemas dinámicos diferenciables, la integrabilidad se refiere a integrabilidad en el sistema de Liouville. Para sistemas hamiltonianos, la integrabilidad viene dada por la obtención de un conjunto de cantidades en involución que conmutan con el hamiltoniano. Pero estos tres contextos que acabo de mencionar son muy específicos. ¿Podemos establecer algún tipo de criterio más general para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales? Bueno, lo que tenemos para este tipo de sistemas, que son sistemas que presentan un número infinito de grados de libertad, es un conjunto de propiedades que parece que comparten todos los sistemas que se catalogan como integrales. Entre ellas, el consenso más extendido es que una ecuación diferencial en derivadas parciales se considera integrable o bien cuando es resoluble por el método del scattering inverso o bien cuando lleva asociado un problema espectral o par de Laplace. Si nos fijamos en las distintas propiedades que he enumerado aquí, observamos que, exceptuando la última,
Todas ellas son propiedades que podemos comprobar una vez que hemos resuelto el sistema, es decir, encontramos la integrabilidad a posteriori. A continuación nos debemos preguntar si existe algún tipo de criterio que nos permita decir algo acerca de la integrabilidad de estas ecuaciones diferenciales a priori. Bueno, la respuesta es afirmativa y viene de la mano de la propiedad de Pareto. A lo largo de mi investigación y en mi tesis doctoral he intentado buscar un formalismo unificado que me permita abordar de la manera más completa los sistemas integrables. Entonces, mi metodología de investigación está basada en este diagrama que podéis ver aquí. Para empezar, he usado la propiedad de Panevé como criterio de integrabilidad para ecuaciones diferenciales. A continuación, he buscado aplicar el método de la variedad singular como un mecanismo para obtener los problemas estructurales asociados. Y finalmente, la combinación de este método de la variedad singular con el formalismo de las transformaciones binarias de Darboux me permitirá obtener las soluciones solutónicas. Por tanto, esta metodología engloba varias de las propiedades que hemos visto anteriormente e incluso está conectada con alguna de otras propiedades que no voy a sacar. Bueno, una vez explicado esto, procedamos a analizar la propiedad de Painlevé. Vamos a rememorar a continuación nuestros conocimientos de análisis complejo. Si recordáis, las singularidades para ecuaciones diferenciales ordinarias en el plano complejo se pueden clasificar como fijas o móviles, dependiendo de si su localización en el plano complejo depende o no de las condiciones iniciales. Veamos un ejemplo. Consideremos a continuación esta ecuación diferencial ordinaria de primero, donde B y C son parámetros de la ecuación. La solución general viene dada por esta expresión de aquí, dependiendo de una única constante de integración K0. Bueno, podemos observar que en función de los valores del parámetro B, el punto del plano complejo t igual a c puede convertirse en una singularidad. Por ejemplo, si B es un entero positivo, la función u es holomorfa. En cambio, si B es un entero negativo, el punto t igual a c sería un polo. Y si B es un número racional, sería un branch point, que no me viene como ahora, como se dice en castellano, un punto de ramificación. Pero en estos tres casos, la singularidad t igual a c no depende de su localización, no depende de las condiciones iniciales, dado que no depende del valor de la constante K0. En este caso, decimos que la singularidad es una singularidad fija. Además, se puede probar que todas las singularidades para ODEs lineales son fijas. Pero, ¿qué sucede con las ODEs no lineales? En este caso, tenemos el segundo tipo de singularidades. Consideramos, por ejemplo, esta ODI no lineal. La solución general tiene una expresión muy parecida a la expresión que hemos visto anteriormente, con la salvedad de que aquí, en lugar de C, tenemos un parámetro T0 que ahora se obtiene como una constante de integración. Bueno, la clasificación de la singularidad T igual a T0 en función de los valores de B es la misma que habíamos visto antes, pero en este caso su localización en el plano complejo sí que depende de las condiciones iniciales. Entonces, en este caso, estaríamos enfrente de una singularidad móvil. De todo esto se puede decir que la estructura de la ODE guarda algún tipo de relación con las singularidades de sus soluciones. A este respecto, a finales del siglo XIX, Panevé, Gambier y otros autores estudiaron y clasificaron las ODEs de segundo orden que tenían esta expresión de aquí, bueno, donde F tiene que satisfacer ciertas condiciones, de acuerdo con las singularidades de sus soluciones. Encontraron 50 tipos de ODEs cuyas únicas singularidades móviles eran polos. 44 de ellas se podían integrar en términos de funciones conocidas, lineales, hiperbólicas, elípticas, etc. En cambio, 6 de ellas no tenían integrales algebraicas y no se podían integrar por cuadraturas. Estamos, en este caso, ante los trascendentes de Painlevé, P1 a P6. Esto permite a Painlevé enunciar lo que se conoce como la propiedad de Painlevé para ODEs. Se dice que una ODE posee la propiedad de Painlevé si todas las singularidades móviles de sus soluciones son polos. Esto equivale a decir que las soluciones son univaluadas
excepto en un número arbitrario de polos aislados. En los años 60, Ablovitz, Ramani y Segur desarrollaron un algoritmo llamado el algoritmo de Ars para determinar si una determinada ODE no lineal posee o no la propiedad de PNB. Voy a ilustrar a continuación un poquito cómo funciona este método y luego vamos a extenderlo para PDEs, que es lo que yo voy a utilizar en mi investigación. Consideramos una ODE de orden n. La propiedad de PNB se centra en analizar las propiedades locales proponiendo soluciones de esta forma, definidas en un entorno de la singularidad t igual a t0. AJ son los coeficientes que para ODE resultan ser constantes y alfa debe ser un entero positivo. Entonces se tiene ese... Sí. Te puedo hacer una pregunta, Sí. pero no es sobre este, sino que sobre el ejemplo, el segundo ejemplo que diste. Sí. Ya. Lo que no me queda claro es, cuando tú hablas de propiedad de PNB, te refieres a los polos, ¿cierto? O sea, me refiero a que todas las singularidades móviles, como por ejemplo este caso, sean polos. Por ejemplo, si tuviéramos una singularidad esencial, esa ecuación diferencial no satisfaría la propiedad de PNB. O un punto de ramificación. O sea, es necesario que sean polos. Pueden ser de cualquier orden, no tienen por qué ser polos simples, pero tienen que ser polos. Ya, entonces si B es racional, entonces no cumple la ecuación, la propiedad de PNB. Eso es. Entonces, en este caso, como esta ecuación solo satisface la propiedad de PNB para B's o enteros, porque si es positivo no hay polos, con lo cual todo es analítico, se dice que tendría la propiedad de PNB condicional, porque solo satisface para B enteros, para valores particulares de los coeficientes. Si tuviera la propiedad de PNB para todo B, pues sería integrable en el sentido de PNB para cualquier valor de los coeficientes. Ya, entiendo. Entonces, sí, ahora se avanza un slide, porfa. Ahí cuando dice que PNB y compañía investigaron las E2 que tenían solo singularidades movibles que son polos, en el fondo hay toda una clase adicional que sus singularidades pueden ser más complejas que solo polos. Eso es. Ya, entendí. Gracias. O sea, esta gente lo que intentaba ver era si con la estructura analítica de las soluciones podíamos decir algo acerca de las ecuaciones diferenciales que las generaban. Disculpe, tengo una pregunta para, solo para hacer cosas más precisas. Una ecuación de tipo que tiene propiedad de PNB puede tener una singularidad fija, un punto de ramificación fijo o no. Puede. Sí. O sea, la cosa es que las que son móviles, que son las que dependen de las condiciones iniciales, tienen que ser polos. Fijas no hay problema, porque eso está relacionado con los coeficientes de la ecuación diferencial. Perfecto. El problema son las singularidades móviles, que son las que dependen de las condiciones iniciales. Entonces tenemos problemas de multievaluación. Entiendo. ¿Más preguntas? No, gracias. Vale, entonces teníamos que si toda solución de la ODE se puede expresar de esta manera, entonces decimos que la ODE posee la propiedad de PNB y que se conjetura como integrable. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuación a ver cuáles son los 3 pasos que tiene el algoritmo de Ars para verificar si una ODE posee la propiedad de PNB o no. Lo primero que hacemos es estudiar el comportamiento de los términos dominantes. Eso nos proporcionará los valores de alfa, del índice alfa, y del primer coeficiente de la serie a 0. Estos valores no tienen por qué ser necesariamente únicos. En el caso de obtener varios valores, tendríamos que esta ecuación diferencial tiene varias ramas de expansión y deberemos probar el algoritmo de Ars para todas ellas. El segundo paso, una vez que conocemos alfa y A0, consiste en sustituir esta expresión general en la ODE de origen y obtener las relaciones de recurrencia para los coeficientes AJ.
Entonces, si aislamos la expresión de los términos en los coeficientes AJ de esta manera, vamos a obtener que la relación de recurrencia sigue una forma de este estilo, donde F es una forma funcional. Entonces se observa que si J toma los valores de estas betas de aquí, el lado izquierdo se anula y por tanto AJ es arbitrario. Para estos valores de J en los que esto sucede se llaman resonancias. Entonces el segundo paso del algoritmo de ARS consiste en encontrar las resonancias. El tercero de ellos debemos verificar que las condiciones en las resonancias se satisfacen idénticamente. Es decir, que si el lado izquierdo de esta ecuación es nulo, esta forma funcional de aquí también debe anularse, para cada valor de la resonancia. Entonces, si se satisfacen estas tres condiciones, se dice que la ODE posee la propiedad de Painlevé. En particular, este método nos va a permitir obtener n resonancias. La primera de ellas, ubicada en J igual a -1, está asociada a la arbitrariedad de la singularidad de 0, que en principio desconocemos su localización en el plano complejo. Y las n-1 resonancias restantes nos proporcionarán n-1 coeficientes AJ arbitrarios, obteniendo así n constantes para una ecuación diferencial ordinaria de orden. Bueno, a continuación queremos ver cómo podemos de alguna forma extender la propiedad de Painlevé para ecuaciones en derivadas parciales. En primer lugar tenemos la conjetura de Ars, que no está probada, que dice que una PDE es integrable si todas sus reducciones, siendo ODEs, poseen la propiedad de Painlevé. Absolutamente todas. Entonces, en general, la conjetura de Ars se utiliza más como una condición necesaria de integrabilidad que como un criterio definitivo, dado que comprobar todas las reducciones de una determinada PDE, si poseen o no la propiedad de Painlevé, es una tarea titánica. En los años 80, Weiss, Tabor y Carneval extienden con éxito la propiedad de Painlevé para PDEs. Cuando tenemos funciones complejas de varias variables, lo que sucede es que las singularidades ya no están aisladas, sino que viven en una determinada variedad analítica que vamos a llamar la variedad singular. Entonces, en este sentido, la propiedad de Painlevé para PDE se extiende de la manera siguiente. Una PDE tiene la propiedad de Painlevé si todas sus soluciones son univaluadas en un entorno de la variedad de singularidades móviles. Esencialmente, lo que tenemos es que las soluciones de la PDE se expresan como estas series de Laurent generalizadas, ¿de acuerdo? En un entorno de la variedad singular, phi igual a 0. Ahora, los coeficientes de la serie ya no son constantes, sino que son funciones de las variables, y alfa es de nuevo un entero positivo. Entonces, si podemos expresar las soluciones de la PDE de esta manera, se dice que esta PDE posee la propiedad de Painlevé. Entonces, podemos construir un método completamente análogo al algoritmo de Perdón, Ars. una pregunta. ¿X es real acá? X. No, son variables complejas. O sea, he puesto X y T para simplificar la notación, pero estas variables de aquí podrían denotar N variables complejas. En principio todo es complejo. Ok. Entonces, podemos construir test de Painlevé completamente análogos al algoritmo de Ars basado en esta propiedad de Painlevé para PDEs. Bueno, y finalmente decir que los test de Painlevé o la propiedad de Painlevé no son invariantes bajo cambios de coordenadas. Podemos tener una PDE que pase el test de Painlevé en unas coordenadas y no lo haga en otras. Por tanto, se tiene que la propiedad de Painlevé no es una propiedad geométrica, lo cual nos dificulta bastante a la hora de caracterizar los sistemas integrales. Bueno, vamos a ver todo esto que he mencionado con un ejemplo, a través de la ecuación de KdV. La ecuación de KdV, o ecuación de Korteweg-de fue propuesta a finales del siglo XIX como un modelo para describir la propagación de ondas en aguas superficiales. Es una ecuación de evolución que involucra un término de dispersión con esta derivada tercera y una interacción no lineal por medio de este. La ecuación de KdV es el prototipo de sistema integrable. Es resoluble por el método del scattering inverso, posee un par de lags, tiene soluciones solitónicas, posee un número infinito de cantidades conservadas y además está relacionada con otras muchas ecuaciones integrales conocidas en la literatura. Entonces, ¿cómo aplicamos el test de Painlevé para esta ecuación?
El primer paso es hacer un análisis de los términos dominantes. Lo que tenemos que hacer es sustituimos esta expresión de aquí en la ecuación de KdV y obtenemos que el índice dominante es 2 y que el primer término de la serie es esta expresión de aquí. Por tanto, a continuación lo que hacemos es sustituir la expresión de Laurent general en la ecuación de KdV y obtenemos esta relación para los coeficientes de la serie. Entonces, bueno, la expresión concreta no me interesa mucho. Aquí lo que hemos hecho es hemos aislado el coeficiente AJ, que recordemos que ahora es una función, con lo cual aquí, de hecho, aparecen sus derivadas, al lado izquierdo. Entonces, podemos ver que las resonancias, que esta ecuación posee 3 resonancias, en J igual a -1, en 4 y en 6, donde este lado izquierdo se anula. El tercer paso del algoritmo de VTC consiste en ver si para estos valores de J este lado derecho de la ecuación se anula. De hecho lo hace, por tanto se satisfacen las condiciones en las resonancias y podemos decir que la ecuación de KdV posee la propiedad de Taylor. Entonces, en particular, tenemos 3 funciones arbitrarias. La primera de ellas es la propia variedad singular phi, que viene de la resonancia en J igual a -1 y los coeficientes A4 y A6 de la expansión. A continuación voy a proceder a explicar el método de la variedad singular. El método de la variedad singular fue propuesto por Bayes en los años 80 y se centra en expansiones truncadas de las series de Laurent generalizadas en el contexto de la propiedad de Taylor. Entonces, lo que hacemos es truncar la serie a nivel constante, es decir, hasta J igual a alfa, obteniendo esta expresión de aquí. Se observa que esta relación constituye una transformación de Autobach-Lund entre 2 soluciones de la PD original, ya que tanto U como U alfa son soluciones de dicha PD. En lo sucesivo, a este término U alfa lo llamaremos U0 o solución semilla, mientras que interpretaremos esta U como una primera iteración de este método y que denotaremos con U1. Si sustituimos esta serie truncada en la PD original, vamos a obtener un sistema de ecuaciones para phi, los coeficientes AJ y sus derivadas. Como hemos truncado la serie, la función phi ya no es arbitraria, sino que debe satisfacer ciertas ecuaciones diferenciales. A estas ecuaciones las denominamos las ecuaciones de la variedad singular. Entonces, bueno, se tiene que la propiedad de Paine-B es invariante bajo transformaciones homográficas. Entonces, nos va a ser realmente útil introducir estas 3 cantidades de aquí, S, R y V, donde R y S son los invariantes homográficos. Entonces, si escribimos las ecuaciones de la variedad singular originalmente para phi, en términos de nuestros campos U's, en términos de estas 3 variables, las ecuaciones en términos de los invariantes homográficos, y además añadimos las condiciones de compatibilidad entre ambas variables, que vienen dadas por la igualdad de derivadas cruzadas, obtenemos de nuevo las ecuaciones de la variedad singular escritos en términos de estas variables, que generalmente son más fáciles de tratar. Entonces, la linealización de estas ecuaciones de la variedad singular me va a dar el problema espectral. Este método nos está permitiendo obtener de una forma más o menos estructurada el problema espectral de una determinada PDE, que en general es un problema no trivial y no hay un método específico para hacerlo, más que por inspección o por transformaciones con ecuaciones de cuyo par de Lax es conocido. También se ha de mencionar que este punto es realmente crítico, dado que no existe ningún tipo de ansatz de linealización de estas ecuaciones diferenciales. Entonces, posiblemente sea el punto más complicado de todo el proceso, pero la realidad es que funciona y el método de la variedad singular nos da los pares de Lax correctos. Bueno, llegados a este punto, tengo que decir que es un par de Lax. Un par de Lax es un par de operadores diferenciales lineales, donde L y A, L es autoadjunto y A es antisimétrico, que satisfacen la ecuación de Lax, que es esta de aquí. Podemos redefinir un par de Lax en términos del problema de autovalores asociados, que viene dado por este par de ecuaciones diferenciales. El precio que pagamos es introducir una nueva función, ¿sí?, que será la autofunción, y otro constante para el caso de ecuaciones de evolución en 1 más 1 dimensiones, lambda, que es el parámetro espectral. Entonces, la clave aquí es que podemos reformular nuestra PDE no lineal original en términos
de un problema que es lineal, aunque hayamos tenido que añadir nuevas funciones, en términos de un problema lineal, que en principio va a ser más fácil de tratar. Entonces, por ejemplo, para KdV, el par de lax es conocido, estos serían los operadores de lax, y la condición de compatibilidad de dichos operadores, que viene dada o bien por esta ecuación o bien por la compatibilidad de este sistema de ecuaciones diferenciales, nos debe devolver la ecuación de KdV. Entonces, en este caso, el problema lineal asociado vendría dado de esto. A continuación, vamos a ver cómo el método de la variedad singular me permite recuperar este problema. Si nos acordamos, para la ecuación de KdV, el índice dominante era alfa igual a 2, con lo cual la expansión truncada debe tener esta forma de aquí, que podemos escribir de forma más compacta de esta manera. Ya podemos ver ciertas similitudes en esta forma funcional con el formalismo bilineal de Claude, que era otro de los criterios de integrabilidad. Bueno, las ecuaciones de la variedad singular en términos de nuestras cantidades VR y S quedan de esta manera. La segunda de las ecuaciones es lineal, pero la primera de ellas no, con lo cual hay que linealizarla. Con suerte para nosotros es una ecuación de Riccati y podemos linealizarla fácilmente a través de la introducción de este cambio de variables, donde sí jugará el papel de la autofunción para lax. Introduciendo este cambio de variables, linealizamos estas ecuaciones y obtenemos el parámetro espectral que coincide con el anterior que os he mostrado. Vale, a continuación, dejadme introduciros brevemente el formalismo de las transformaciones binarias de Darboux. Las transformaciones clásicas de Darboux son transformaciones simultáneas para campos y autofunciones, tales que el problema espectral permanece invariante. En mi investigación vamos a modificar un poquito este método y vamos a considerar transformaciones simultáneas entre los campos, autofunciones y variedad singular, tal que tanto el problema espectral como la condición de linealización permanecen invariantes. ¿Cómo procedemos? Deberemos partir de una solución semilla U0 y considerar dos soluciones para las autofunciones del problema espectral, dos, por eso llamamos transformaciones binarias de Darboux, porque necesitamos dos, que satisfacen el problema espectral para U0 con dos autovalores diferentes y que dan lugar, a su vez, a raíz de esta ecuación, por ejemplo, de dos variedades singulares diferentes. A continuación podemos construir la primera iteración a través de la prescripción del método de la variedad singular, ¿de acuerdo? Que quedaría de esta manera. Hasta aquí nada nuevo. Una vez que tenemos una nueva solución de la PDE, podemos construir el problema espectral para esta nueva solución iterada, que dependerá de una nueva autofunción psi1, 2, que satisface el problema espectral para un autovalor lambda 2 y que da lugar a una nueva variedad singular phi1, 2. Si podemos a continuación interpretar este sistema como un sistema acoplado de ecuaciones diferenciales no lineales para U1 y para las autofunciones. Y podemos aplicar de nuevo el método de la variedad singular. Entonces se obtiene que para que este sistema de ecuaciones diferenciales quede invariante, las autofunciones y la variedad singular deben seguir expansiones análogas a los que habíamos visto para los campos. Por tanto, las autofunciones y variedad singular iteradas siguen estas expresiones de aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que estamos obteniendo son transformaciones que lo que hacen es dejarme el par de lax invariante y me permite obtener un método recursivo para construir soluciones, ya que una vez que yo tenga el par de lax para U1, puedo generar la siguiente iteración, U2, y construir las autofunciones y variedades singulares iteradas para esa U2 y así sucesivamente. Entonces, en general tenemos que la iteración enésima para los campos dependerá de la solución semilla U0, de n más 1 autofunciones y de n más 1 variedades. Veamos a continuación cómo se aplica todo esto al caso de KdV. Partimos de una ecuación de una solución semilla U0, de dos autofunciones para el problema espectral, que satisfacen esta ecuación de aquí, y que nos permiten definir dos variedades singulares, bien dados por estos sistemas. A continuación construimos la primera iteración, de esta manera que ya habíamos visto. Una vez con la primera iteración, formulamos el problema espectral para U1, que vendría dada por esta expresión de aquí en términos de la nueva autofunción iterada y de la nueva variedad singular iterada. Se tiene, por tanto, que tanto psi1, 2 como phi1, 2 deben seguir desarrollos en serie de esta manera.
donde tenemos estos coeficientes delta 1, 2 que tienen esta forma particular. Bueno, estos coeficientes, ¿de acuerdo? Junto con las variedades singulares nos van a permitir definir lo que se llama la matriz delta, que utilizaremos más adelante para construir la función tau. Una vez que tenemos el par de Lax para la primera iteración, podemos construir la segunda iteración para los campos. Si nos fijamos entre estas dos expresiones análogas, donde antes había un U1 ponemos un U2, U0 se transforma en U1 y Φ1 se transforma en la variedad singular iterada Φ1. Si expresamos esto en términos de U0, obtenemos esta expresión de aquí, donde ya nos aparece la función tau, que va a coincidir con la función tau del formalismo bilineal de Hirota para la segunda iteración de los campos. Entonces, en general, podemos continuar iterando y obtendremos que la iteración enésima satisface esta expresión de aquí, donde esencialmente la función tau es el determinante de esta matriz delta en la dimensión que corresponda, n dimensiones. Vamos a aplicarlo a KDV para buscar los solitones. Partimos de una solución semilla nula, buscamos autofunciones exponenciales y variedades singulares de forma exponencial también. La primera iteración nos da la famosa solución de un solitón para la ecuación de KdV con esta dependencia en la secante hiperbólica al cuadrado. Podemos observar que se trata de una onda no lineal que está localizada en el espacio y que se propaga a amplitud y velocidad constantes. Pero además esta amplitud y velocidad están relacionadas matemáticamente, porque podemos observar que la amplitud es la mitad de la velocidad. Esta es una característica de ciertas ondas no lineales. A continuación podemos seguir iterando y construir la segunda solución, que nos dará la fórmula de la solución de dos solitones para KdV. Aquí podemos observar otra de las principales características de las soluciones solitónicas, que en relación a sus propiedades de scattering. Podemos ver que los dos solitones se aproximan, interaccionan y se alejan, donde su forma permanece completamente inalterada y el único efecto de la introducción es un cambio de fase en su dirección de propagación, que se puede observar perfectamente aquí en esta figura a través de estas direcciones paralelas. Entonces, una vez introducido los distintos puntos de la metodología que vamos a seguir, así como las principales características de las soluciones solitónicas, voy a continuación a presentaros dos modelos originales que he desarrollado en mi investigación que están basados en generalizaciones de la ecuación de Rödinger no lineal, tanto en 1 más 1 dimensiones como en 2 más 1 dimensiones. Este primer modelo describe la dinámica de spin de una corriente electrónica que se propaga a lo largo del eje de simetría de una molécula helicoidal deformable. Este modelo surge como un intento teórico para caracterizar un fenómeno físico denominado como selectividad quiral de spin, chiral spin selectivity en inglés, que se da para ciertas moléculas helicoidales en experimentos, como por ejemplo el ADN. Esencialmente lo que observamos es que si nosotros tenemos una corriente electrónica que se propaga a lo largo del eje de simetría, una vez finalizada esta propagación, los electrones aparecen con una determinada quiralidad, ¿de acuerdo? Aunque el acoplamiento sea bajo. Entonces, nuestra intención es ver si podemos caracterizar desde el punto de vista teórico o intentar aprender algo más acerca de este fenómeno. Entonces, en primer lugar, modelamos nuestra molécula helicoidal como una configuración en forma de hélice de dipolos orientados. Estos dipolos crearán un campo eléctrico que se acoplará al momento lineal de la corriente electrónica, dando lugar a un acoplamiento de tipo RAS-BA no convencional. Esta iteración da lugar a este término extra en el hamiltoniano del sistema que se puede reescribir de forma matricial a través de esta expresión, donde ahora toda la información del acoplamiento viene codificado en este parámetro gamma. Bueno, este sistema es un sistema cuántico, dado que estamos tratando con el spin del electrón, con lo cual en mecánica cuántica las ecuaciones diferenciales que me gobiernan la dinámica de mis partículas son las ecuaciones de Rödinger.
Por tanto, en este caso, la ecuación diferencial que describe la dinámica de esta molécula es la ecuación de Rödinger lineal, porque este hamiltoniano es lineal, dependiente del tiempo. La novedad de nuestro modelo consiste en considerar la molécula helicoidal como deformable. Y esto estará muy cerca de la teoría de Davidov. Davidov propuso un mecanismo no lineal para explicar los procesos de transferencia de energías en proteínas de tipo alfa-hélice. Lo que tenemos es un mecanismo que posibilita la formación de estructuras colectivas que se propagan uniformemente, que se pueden interpretar como solitones. Entonces, el objetivo del estudio de este modelo es ver si podemos encontrar, entre otras cosas, la generalización o este solitón de Davidov para nuestro sistema. Entonces, con el fin de incorporar la deformabilidad de la molécula en nuestro modelo, vamos a permitir que los dipolos puedan vibrar en torno a sus posiciones de equilibrio. Esto dará lugar a una interacción adicional electrón-red que viene dada por esta no linealidad cúbica a través de la constante G, que dará cuenta de la naturaleza de la interacción no lineal. Si incluimos este término en nuestro hamiltoniano, la ecuación que gobierna la dinámica de este sistema se transforma en una ecuación de Rödinger no lineal modificada en 1 más 1 dimensiones. Bueno, no lo he dicho, pero 1 más 1 significa una dimensión espacial y una dimensión temporal. Para nuestro spinor, chi. Un spinor es un vector con 2 componentes en este caso, porque el spin del electrón puede tomar valores de más o menos 1 medio. Entonces, la ecuación diferencial que nos interesa es esta ecuación de aquí, que dependerá del parámetro G. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es implementar este cambio de variable para intentar eliminar estas dependencias exponenciales de aquí. Y esto dará lugar a este sistema de ecuaciones diferenciales acoplado para nuestro nuevo spinor alfa, que es una generalización de una ecuación de Rödinger no lineal en 1 más 1. Se puede entender como la generalización del sistema de Markov, que es una extensión vectorial de la ecuación de Rödinger no lineal, con 2 componentes en este caso. Entonces podemos aplicar toda nuestra metodología a este sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces obtenemos que es un sistema integrable que posee la propiedad de PNB y el método de la variedad singular nos permite obtener un par de lags de 3 componentes isospectral para este sistema, que viene dado por esta expresión de aquí, donde ahora viene dado en términos de 3 autofunciones y de un parámetro espectral que es constante. Además, el método de la variedad singular nos permite obtener la relación entre la variedad singular y las autofunciones. Podemos implementar el formalismo de las transformaciones binarias de Darboux y en la segunda iteración para los campos obtendremos las soluciones solitónicas. Voy a intentar explicar más o menos el tipo de soluciones que obtenemos. Entonces, partimos de una solución semilla de tipo exponencial, que viene dada por esta expresión de aquí, que depende de 2 parámetros libres, J0 y θ0, y de un parámetro adicional S, que puede tomar los valores de más menos 1 y está relacionado con la orientación inicial del spinor. Sí. Disculpa una pregunta. Si puedes volver un poquito al sistema para el alfa, si no me equivoco, era... Sí. Eso es integrable... O sea, lo que acaba de decir es que es integrable no importando las constantes, ¿no? O las constantes tienen que ser perfectamente bien escogidas. Oigo fatal, hay como una especie de ruido de fondo. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora mejor. Ya. Sí, es constante para todos los valores de gamma. ¿De acuerdo? Porque, bueno, pi es pi. Entonces, sí, es integrable para todos los valores de gamma. Ya, entiendo. Ok, gracias. Vale, entonces partimos de esta solución semilla y buscamos autofunciones que sean exponenciales. Lo que es importante es que en la determinación de estas soluciones para el par de lags obtenemos que nuestro parámetro θ0 ya no es un parámetro libre, sino que está relacionado con la constante gamma que da cuenta de la interacción a través de esta expresión. Bueno, podemos obtener parámetros espectrales, variedades singulares, matriz delta y función tau, que tiene esta expresión de aquí, que es bastante similar a la función tau para la solución de 2 solitones de KdV. Esta sería la primera iteración
y esta es la expresión de la segunda iteración. De acuerdo, entonces pasamos a describir la solución. La primera iteración nos da la solución de un solitón en la que se puede ver disculpa. un solitón de... ¿Sí? Yo no vi dónde está la singularidad en el manifold singular, porque era seno de teta 0 y teta 0 era fijo o algo así. No, me ¿Cómo? perdí un poco. Aquí, Sí, ya. no digo nada ahora mismo. Porque eso se tiene que hacer 0 en alguna parte. ¿No? No, no necesariamente. Ok. O sea, en principio esta función tau que viene dada, o sea, es válida. Es verdad que tenemos que tener cuidado con, por ejemplo, cuando el seno de teta sea 0, en cuyo caso tenemos que modificar el método, ¿de acuerdo? Porque lo que estamos haciendo aquí es resolvemos el par de lags y a partir de ahí hacemos las transformaciones de Darboux. Pero si ponemos que, por ejemplo, teta sea 0 o pi, tenemos que resolver de otra manera. De hecho, es uno de los casos que voy a tratar y eso me va a permitir obtener soluciones racionales. Es decir, que la función tau no venga expresada en términos de exponenciales, sino de polinomios de nuestras variables. Pero más adelante voy a ello. Ok, gracias. Entonces, obtenemos la solución de un solitón, que obtenemos un solitón viajero de tipo dark, se llama dark soliton por esta orientación de aquí, el solitón de KDV sería de tipo bright. Entonces, bueno, la línea azul es la componente up del spinor, la línea roja es la componente down, pero ambas están relacionadas, son proporcionales. Entonces, a partir de ahora solo me voy a centrar en una de las componentes, la up en concreto. Entonces, se puede observar una solución de onda viajera de tipo solitón localizada que se propaga a velocidad constante y con amplitud constante a lo largo de esta línea, en el plano chi-t. La segunda iteración de esta solución dará lugar a la solución de dos solitones que nos permite recuperar el scattering usual de este tipo de solitones de tipo DAR. Que bueno, que no lo he dicho, pero constituyen la generalización del solitón de Manakov para este sistema. Entonces podemos observar lo que veíamos en el scattering de solitones de KdV, que estos solitones interaccionan, salen de la interacción con la misma forma, velocidad y amplitud, y el único efecto de dicha interacción es un cambio en la dirección de propagación que se puede observar aquí en esta gráfica 3D. Además, vamos a estar interesados en otro tipo de soluciones que se llaman breeders, que son soluciones que muestran un comportamiento periódico en una de las dimensiones espacial o temporal e hiperbólico en la otra. Entonces, bueno, tenemos que ajustar nuestros parámetros brevemente, pero con esta elección obtenemos una solución que es periódica en el tiempo, periódica en el espacio, hiperbólica en el tiempo, constituye la generalización del breeder de Akhmediev para este sistema. Bueno, la traducción de breeder sería como respiradores. Esta solución parece como si estuviera respirando, dado al comportamiento periódico en una de sus componentes. Si cambiamos la dependencia espacio-tiempo con respecto a la periodicidad y podemos construir una solución que sea periódica en el tiempo y hiperbólica en el espacio, estaríamos frente a la generalización del breeder de Kuznetsov-Mach, que es esta representación de aquí. A continuación, y en relación a lo que se mencionaba antes, también podemos construir un tipo particular de ondas no lineales que se llaman row waves, que son ondas que aparecen de la nada y desaparecen sin dejar rastro. Para este procedimiento justo elegimos valores de los ángulos que me hagan que esta variedad singular no se pueda tratar a través de este mecanismo, entonces haya que ir resolviendo con una metodología alternativa. Lo que hacemos es buscar este tipo de ondas, llevan asociadas funciones racionales, entonces buscamos variedades singulares que sean complejas conjugadas y que sean polinómicas. Esto nos va a permitir obtener una función tau de esta manera, que es una función polinómica de segundo grado en nuestras variables chi y t.
Esta solución de aquí sería la row wave más simple que podemos encontrar, que sería la generalización del solitón de Peregrine para este sistema. Lo que podemos observar es aquí un background esencialmente fijo y de repente la onda, que está doblemente localizada en espacio y tiempo, emerge alcanzando una altitud mucho más alta que el background para luego desaparecer sin volver a dejar rastro. Podemos construir también una segunda familia de row waves que se corresponden a soluciones un poco más complicadas para las autofunciones del par de Lax y que en este caso me dan una función polinómica de grado 4 para la función tau. Pero el comportamiento que describen es completamente análogo al solitón de Peregrine. Finalmente, para terminar con este sistema, podemos Perdón. Rock waves, lo que no entendí es que si estas son periódicas o no, porque como tu dibujo es periódico, pero no entiendo eso. Si No. Es periódico porque el GIF se está repitiendo constantemente, pero no, aquí no hay periodicidad, o sea, la onda de repente no está. Cuando nos acercamos al origen de coordenadas en el plano t aparece y luego desaparece y no vuelve a aparecer. Okay. O sea, a lo mejor aquí se ve mejor, o sea, esto tiende asintóticamente al background. No, Okay. Aquí no hay nada de periodicidad. Perfecto. Perdón, que ya sé que el GIF puede ser un poco engañoso. Entonces, si suponemos el ansatz de onda viajera, podemos obtener soluciones de tipo Bright, porque con este ansatz lo que vamos a obtener son soluciones de tipo elípticas en términos de ondas senoidales. El límite hiperbólico nos da esta solución normalizada que constituye la generalización del solitón de Davidov para este sistema, que tendría esta representación de aquí. Es un solitón de tipo Wright viajero que se propaga con amplitud y velocidad constante. Lo que es importante acerca de esta solución es que la polarización de spin está bien definida, depende exclusivamente del parámetro de acoplamiento y se preserva en el tiempo. Además es una polarización muy alta. Entonces, la existencia de esta solución constituye un factor clave y puede arrojar algo de luz acerca del rol de la interacción no lineal y de tener en cuenta la deformabilidad de la molécula a la hora de intentar explicar los fenómenos de selectividad de spin en los experimentos que hemos visto antes. Entonces, esto sería todo por este modelo. A continuación voy a presentar un segundo modelo, que es una ecuación de Rödinger no lineal multicomponente en 2 más 1 dimensiones. Este sistema constituye una generalización vectorial de la ecuación de NLS, que se puede entender como una generalización del sistema Manakov a 2 dimensiones espaciales y una temporal, o bien como una generalización multicomponente del sistema de Fokker. En este caso, el sistema que proponemos es este de aquí, donde alfa es un vector complejo de 2 componentes y el campo M está relacionado con la densidad de probabilidad del sistema. Este sistema es integrable, el método de la variedad singular se puede generalizar a más dimensiones y también nos permite obtener de forma exitosa el problema espectral. ¿De acuerdo? Para casos en dimensiones superiores tenemos que tener un poquito más de cuidado porque nos puede ocurrir, por ejemplo, como este es el caso, que el par de Lax no tenga una dependencia explícita en el parámetro espectral. Esto no supone ningún problema en términos del método, pero hay que tenerlo en cuenta. También el método de la variedad singular nos permite relacionar la variedad singular con las distintas autofunciones. En este caso vamos a aplicar el formalismo de las transformaciones de Darboux buscando particularmente un tipo concreto de soluciones solitónicas que aparecen en dimensiones espaciales superiores, que son los denominados LAMPS. Las soluciones de tipo LAMPS son ondas que están doblemente localizadas en todas las dimensiones espaciales, en el espacio que no en el tiempo, y que decaen racionalmente en ambas componentes espaciales. A todos los efectos van a tener un comportamiento similar a la dinámica de solitones, solo que van a ser expresiones racionales. En la búsqueda de soluciones de tipo LAMPS partimos de soluciones semilla constantes y buscamos autofunciones para el problema espectral como producto de exponenciales y de polinomios, que en principio pueden ser de grado arbitrario, que vienen dados en términos de estos enteros m y n.
Las autofunciones tendrían esta expresión de aquí y una vez obtenidas estas autofunciones podemos calcularlo todo, las variedades singulares, la matriz delta, siempre teniendo en mente que debemos obtener expresiones polinómicas para la función tau. La peculiaridad de este sistema en 2+1 dimensiones es que que necesitamos obtener un número par de iteraciones, es decir, para construir la solución de un solitón vamos a necesitar, aunque vayamos a la segunda iteración, vamos a necesitar 2 autofunciones. ¿Por qué? Porque el hecho de considerar 2 parejas de autofunciones no me introduce un número de onda adicional. Viene todo expresado en términos de K y del complejo conjugado de K. Entonces, para construir la solución de un solitón necesitamos 2 parejas de autofunciones. Si queremos introducir la solución de 2 solitones necesitaríamos 4 y así sucesivamente. La clave es que aquí tenemos como que duplicar el número de autofunciones, mientras que en el caso que hemos visto anteriormente, hacer una iteración más lo que me hacía era introducir un número de ondas, en este caso necesitamos considerar autofunciones por duplicar. La cosa es que nuestras soluciones van a depender de n números de ondas, necesitamos 2n autofunciones, pero vamos a introducir n números de ondas, y los 2 enteros, n y m, que son los órdenes de estos polinomios. La cosa es que con este setting vamos a ser capaces de construir 2 funciones de soluciones de tipo LAMP. Primera de ellas va a ser la solución de un LAMP de tipo n más m. Es decir, va a ser una solución con un único número de ondas. Lo que ocurre es que al tener una dimensión espacial extra, la dinámica de las soluciones va a ser mucho más rica. Entonces, en general, aunque estemos hablando de la solución de un LAMP, lo que vamos a ver es el scattering de un número no trivial de componentes de tipo LAMP que son iguales. ¿Vale? Es importante que estas distintas componentes sean iguales, dado que solo tenemos un número de ondas. Entonces, lo que nos introduciría a otro solitón es el hecho de tener varios números. Esto me lleva a la segunda familia de soluciones que podemos construir, que son las soluciones de n-LAMPs. Para ello vamos a necesitar introducir n números de ondas. Se corresponden con la iteración enésima de la solución de un LAMP de tipo 0,0, es decir, n0 y m0. Y me va a dar lugar al scattering de n-LAMPs independientes porque cada uno lleva asociado un parámetro de número de ondas. A continuación pasamos a describir las soluciones. Esta sería la solución básica, la solución de un LAMP de tipo 0,0. Esta sería la función tau, que es un polinomio de segundo grado. Este sería el perfil de la solución de tipo LAMP y aquí podemos ver su evolución en el tiempo. Es la solución de un LAMP viajero que se propaga a lo largo de esta dirección de propagación, completamente análogo a la solución de un solitón que veíamos en el caso. La cosa es que podemos construir una familia infinita de soluciones de un LAMP dando valores diferentes a n y m. Por ejemplo, aquí podemos ver la solución de un LAMP para n, no veo, n igual a 0 y m igual a 1. En este caso dará lugar a una solución polinómica para la función tau de orden 4. Esta sería la dinámica espaciotemporal de dicha solución. Podemos observar que las dos soluciones, las dos componentes de tipo LAMP se aproximan, interaccionan y se alejan preservando forma y velocidad, solo que en este caso no observamos un cambio en la dirección de propagación. No es como antes que veíamos un cambio de fase, las direcciones de propagación no son paralelas, sino que lo que podemos observar aquí es como un ángulo de deflexión entre ambas direcciones. Este tipo de comportamientos recuerdan muchísimo al scattering clásico de partículas que podemos observar en física, en cualquier asignatura de mecánica. Podemos construir más soluciones, por ejemplo la solución de un LAMP de tipo 1+1, que me va a dar lugar a la interacción de 3 componentes iguales de tipo LAMP, ¿de acuerdo? Que interaccionan de acuerdo a este grid de aquí. En este caso, ambas soluciones son transparentes con respecto a la interacción, dado que no se produce ningún tipo de cambio en las direcciones de propagación tras la colisión de ambas soluciones. Entonces, de esta manera, dando distintos valores a n y m, podemos seguir generando soluciones y obtenemos soluciones de lo más pintoresco.
Por ejemplo, la solución de un LAMP de tipo n+0 me da un scattering colineal de n+1 LAMPs. En el caso en el que n sea un número par, vamos a obtener siempre una solución que es de tipo LAMP estática en el origen, mientras que si n es impar, las distintas componentes de tipo LAMP se van a ir. La solución de un LAMP para el caso n+1 nos permite obtener soluciones que se construyen como combinaciones de las soluciones que ya hemos visto antes. Por ejemplo, para n igual a 2, obtenemos el scattering 2 a 2 de dos componentes iguales de tipo LAMPs, que son esencialmente la composición no lineal de dos soluciones de este tipo. Para el caso n igual a 3, vemos que de alguna manera se combinan esta solución que acabo de escribir ahora junto con la de solución de tipo 1+1. ¿De acuerdo? Donde cada uno describe de forma independiente los comportamientos de las soluciones anteriores. Bueno, y finalmente, para terminar, dejadme que os presente las soluciones de 2 y 3 LAMPs que se construyen como iteraciones sucesivas a la solución de un LAMP de tipo 0,0. Cabe destacar, bueno, a la izquierda está la solución de 2 LAMPs, a la derecha la solución de 3 LAMPs. Cabe destacar que son 2 LAMPs completamente independientes. Aquí hemos introducido 4 y 6 autofunciones, con lo cual aquí tenemos 2 números de onda, uno asociado a cada LAMP, y aquí 3 de ellos. Entonces, bueno, se puede observar un scattering similar a lo que veíamos antes. En este caso, ambas soluciones, los LAMPs, son transparentes a la interacción, dado que no cambian su dirección de propagación. Y así podríamos seguir iterando esta solución para obtener las soluciones multi-LAMPs para 4, 5, 6, etc. Bueno, finalmente mencionar que todos estos comportamientos que estoy describiendo de las soluciones se pueden obtener haciendo un análisis sobre el resultado analítico de las soluciones. Bueno, y finalmente ya concluyo. Hemos visto que la definición de integrabilidad no es única y que es necesario caracterizar qué se entiende por un sistema integrable dependiendo del contexto en el que estemos tratando. Se ha demostrado que los test algorítmicos basados en la propiedad de Poincaré constituyen un criterio potente cuando a la hora de identificar la integrabilidad de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales en general, pero para otro tipo de ecuaciones diferenciales también. El método de la variedad singular nos permite obtener de una forma cuasi sistemática el problema espectral asociado para dichos sistemas integrables, lo cual es no trivial. Además de proporcionar transformaciones de Otto-Van-Loon que serán cruciales para el desarrollo posterior de la obtención de soluciones. La combinación del método de la variedad singular junto con las transformaciones binarias de Darboux nos permiten obtener un procedimiento iterativo para obtener de forma recursiva soluciones analíticas. Se ha visto que dependiendo de la solución semilla escogida y de las autofunciones que satisfacen el problema espectral para dicha solución semilla, podemos obtener una plétora de distintas soluciones para nuestros sistemas integrales. En concreto, hemos analizado la dinámica de las estructuras de tipo solitón para ecuaciones de NLS generalizadas en varias dimensiones, prestando especial atención a la dinámica de solitones racionales, como han sido las row waves o los LAMPs. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Paz, por la charla. Estaba muy interesante. Pasamos entonces, si tienen alguna duda o consulta, comentario por aquí. Yo tengo una pregunta. Sí. Si puedes volver a los penúltimos, estas animaciones que mostraste, penúltimas, donde hay, por ejemplo, colisión de 2. Claro, en esta. Aquí. Sí, por ejemplo, claro, el ángulo es siempre pi2. No. La dirección cambia o no. Puedes. No. El ángulo, o sea, todo esto, la solución de tipo tau es de este estilo, que me depende de los parámetros A1
y B1, que son la parte real imaginaria del número de ondas. Entonces, el ángulo de scattering depende de la elección de estos valores, así como la anchura del lámpara. Entonces es verdad que a nivel visual pues, se ha elegido, aunque fue por casualidad, tener un ángulo de scattering de 90 grados, pero en principio puede ser cualquier tipo de ángulo. Igual que aquí, esto se puede elegir para que sea un triángulo equilátero, por ejemplo, pero no es el caso. Ok. Otra cosa es que yo conocí esa propiedad de Painlevé del libro, de hecho, de Ablovitz y Sigurd, y ellos hablan de soluciones que son autosimilares. Cuando buscan soluciones autosimilares, llegan a una de las ecuaciones de Painlevé. Okay, y esa es la caracterización. No sé si tú conoces ese punto de vista. No sé a qué se refiere, de hecho. Pero son en los trascendentes de Painlevé para ODIs. Lo que pasa es que cuando tú tomas, no sé, KdV, por ejemplo, y buscas soluciones autosimilares, en cierta forma, entonces eso se reduce a una EDO, a una ecuación diferencial ordinaria. Y esta ecuación, ya claro, esta ecuación es una de las ecuaciones de Painlevé. Claro, eso está relacionado con la conjetura de Claro, Ars. sí, con eso, justamente. Porque eso ellos dicen sí. que all la cosa, reductions que de Painlevé, claro, reduction claro. es eso. La cosa es que yo entiendo que por soluciones autosimilares se refiere a las reducciones de similaridad usando algún tipo de grupo de simetrías. La cosa es que no son los únicos tipos de reducciones que se pueden construir. Entonces, utilizar la conjetura de Ars como criterio de integrabilidad es complicado, pero de hecho sí que se observa que, de hecho, por eso es conjetura, pues con KdV posiblemente pase, con ecuaciones en más dimensiones también pasa, que se reducen ecuaciones integrables. Entonces, pues sí, es perfectamente posible y entiendo que se referirá a eso. Ya, ok, pero mi pregunta es esta, porque tú siempre tienes que tener la solución semilla, ¿cierto? Sí, pero mi método no tiene nada que ver con la conjetura. No, yo entiendo eso, vale. entiendo. Vale. Pero mi punto es ese, que tú siempre tienes que tener la solución semilla, que tú adivinas. Sí, generalmente se escoge para que sea sencilla, porque luego hay que resolver el par de lags para esa solución semilla. Okay. Entonces, podríamos poner directamente la solución de dos solitones, pero a ver quién encuentra unas autofunciones que satisfagan eso. Sí. Entonces se suele poner pues, soluciones que sean sencillas. Entonces imagínate ahora que para obtener una solución semilla usas esta reducción de Ablovitz y encuentras una solución autosimilar que está relacionada con una solución de ecuación, de una de las ecuaciones de Painlevé. ¿Qué vas a obtener? Si tu método se aplica para tener una jerarquía a partir de eso o no. Pues la verdad no estoy muy segura. O sea, en el caso de que lo que se obtiene aquí son familias de soluciones con todos los parámetros libres que puedas obtener. Entonces, supongo que si eres capaz de encontrar una solución que con los suficientes parámetros libres, a lo mejor te permite establecer familias de distintas soluciones, pero tanto como encontrar jerarquías entendiendo pues a lo mejor como la jerarquía de KdV o demás, o de Kama-Sajón, pues a lo mejor encontrar soluciones generales solo a través de una de las ecuaciones con el método es complicado. No lo sé porque no lo he pensado nunca, la verdad. Ok, eso es mi pregunta. ¿Más preguntas, comentarios? ¿No? Ok, si no, damos gracias nuevamente a Paz por la charla. Gracias.